Dejo con ustedes a María. Adelante, María. Buenos días, mi nombre es María José Dávila, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes y mi proyecto de grado tiene por nombre Construcción de mapas cognitivos difusos en 2 etapas para la metodología PBRFCM. Eh, el contenido de la presentación estará dividido en 8 secciones que incluyen la introducción, el problema, los objetivos del proyecto, una descripción general de los mapas cognitivos difusos, la metodología de PBRFCM y la propuesta en la que está marcada este proyecto, FCM en 2 etapas, las simulaciones y resultados y, bueno, finalmente las conclusiones. Introducción. Este proyecto de grado está basado o se enfoca en el campo de la analítica de datos. Dentro de ella existen diferentes enfoques que se pueden tomar de acuerdo a las necesidades de la empresa o del problema que se está estudiando. Por ejemplo, en análisis descriptivo se enfoca en responder preguntas de tipo ¿qué ha pasado? El análisis de diagnóstico intenta responder preguntas de tipo ¿por qué pasó? El análisis predictivo, por su parte, intenta responder preguntas ¿qué pasará? Y por otra parte, el análisis prescriptivo, que es el enfoque de este proyecto de grado, intenta responder preguntas de tipo ¿qué se debería hacer? ¿Qué acciones se deberían tomar? Este proyecto de grado está basado en un proyecto de la tesis doctoral de William Hoyos, que tiene por nombre PBRFCM, una técnica para el modelamiento prescriptivo basado en mapas cognitivos difusos y algoritmos metaheurísticos. El problema. El problema está fundamentado primero en que el análisis prescriptivo dentro de la analítica de datos se ha demostrado, de acuerdo a diferentes revisiones literarias, que es un enfoque que es poco estudiado y no cuenta con tantos estudios y casos de estudio como contiene los diferentes otros tipos de enfoques, que es el análisis descriptivo, de diagnóstico y predictivo. Y por otro lado, también se puede ver el problema desde el punto de vista del proyecto de PBRFCM presentado por Hoyos y colaboradores, donde se puede ver que el mapa cognitivo difuso, que será usado para modelar el problema o simular el problema prescriptivo, es construido usando todos los conceptos. Okay. Como objetivos del proyecto de grado generales específicos tenemos 4. Analizar lo que es el modelamiento prescriptivo, estudiar la técnica PBRFCM propuesta por Hoyos y colaboradores. El tercero es diseñar e implementar un modelo de aprendizaje en 2 etapas para la técnica PBRFCM. Y finalmente, el cuarto es desarrollar casos de estudio y pruebas experimentales para evaluar la calidad de nuestra propuesta, de la propuesta de este proyecto de grado. Estos 4 objetivos se enmarcan dentro de lo que es el objetivo general del proyecto de grado, de desarrollar un enfoque de aprendizaje en 2 etapas para la construcción de mapas cognitivos difusos usados dentro de la metodología propuesta por Hoyos y colaboradores, que tiene por nombre PBRFC.
El análisis prescriptivo, como se había mencionado anteriormente, es un enfoque que trata de prescribir o de sugerir las acciones que se deberían tomar de acuerdo a el análisis de un conjunto de datos. De acuerdo a las investigaciones realizadas por Lepegnotti, existen diferentes técnicas diferentes técnicas conocidas en la literatura de los diferentes trabajos que se han realizado. Entre ellas se puede ver que lo que se usan modelos probabilísticos, que entre ellos están lo que es el modelo de Markov, la cadena de Markov, el aprendizaje de máquina y minería de datos. Entre ellos se pueden nombrar las redes neuronales, el aprendizaje reforzado. También se usa la programación matemática. Entre ellos se puede ver la optimización lineal difusa, la programación no lineal, la programación dinámica, etc. También está la computación evolutiva, que entre ellos está el algoritmo genético, la optimización evolutiva. Se usa como otra técnica, se usa la simulación. Entre ellos está la evolución de riesgo y la simulación de bosques, sobre los bosques aleatorios. Y finalmente otra técnica es los modelos basados en lógica, estos que usan las reglas difusas, aquellos que usan las reglas difusas, reglas de decisión, entre otros. También se puede nombrar que se puede detallar que en el trabajo realizado, la investigación realizada por Lepegnotti, el análisis prescriptivo no solo usa un solo tipo de técnica, sino que también combina varias, como se puede ver en la imagen de aquí. El análisis prescriptivo puede combinar la simulación con el aprendizaje de máquina, la computación evolutiva con el aprendizaje de máquina, la programación matemática y modelos probabilísticos. En particular, la metodología de PBR-FCM combina lo que es los modelos basados en lógica, los mapas cognitivos difusos y los algoritmos de optimización. Antes de detallar un poco la metodología de PBR-FCM, es necesario entender lo que es un mapa cognitivo difuso. Los mapas cognitivos difusos son una herramienta que parten de lo que son sus predecesores, los mapas cognitivos, y parten de algunos principios de las redes neuronales y la lógica difusa. Estos mapas fueron introducidos por Cosco en 1986. Es una metodología que se basa en el conocimiento y se utiliza para modelar y representar gráficamente el conocimiento que se tiene sobre un sistema o sobre un problema mediante los conceptos que se consideran de importancia dentro de la lógica del sistema y sus relaciones de causalidad. La manera en que un FCM puede modelar un sistema o representar un problema puede ser mediante grafos dirigidos, y estos están formados por nodos y conexiones que representan las relaciones de causalidad. A diferencia de sus predecesores, los mapas cognitivos difusos pueden ser representados por variables difusas, lo que quiere decir que se puede representar una relación causal de muy poco, poco o mucho. No es una relación de 0-1 como de presente o no presente como eran los mapas cognitivos. Y
También existe otra forma en la que se puede representar un mapa cognitivo difuso, y esa es su representación matricial o su matriz de pesos, como se puede ver aquí. La relación causal que existe, por ejemplo, entre el concepto 2 y el concepto 1 se representa con W, el peso W, que es de 2 a 1, el concepto 2 a 1. La dirección de la flecha indica que el concepto 2 influye sobre el concepto 1, que el concepto 2 influye sobre el concepto 3, con un peso de 2, de W23. Los mapas cognitivos difusos tienen algunas ventajas, como la facilidad de representación de sistemas complejos, la aplicabilidad en diferentes campos, diferentes investigaciones han demostrado que se puede aplicar a diferentes campos, la capacidad, también tiene la capacidad de inferencia y simulación dinámica del sistema. Formalmente, un mapa cognitivo difuso está compuesto por 5 elementos. Entre ellos están lo que es el nodo, los nodos. Aquí podemos ver 5 nodos que componen este mapa cognitivo difuso. Está compuesto por B, que representa el vector de la información de los conceptos. W, que representa la matriz de pesos. F, que sería una función de activación, la cual se usa para mantener los valores dentro de un rango específico. Más adelante detallaremos cuáles funciones son. Y R representa el rango de acuerdo a esa función de activación. Existen diferentes funciones de activación en la literatura de los mapas cognitivos difusos. Entre ellos se puede nombrar lo que es la función sigmoide, la función hiperbólica, la bivalente y la trivalente. Para detallar un poco cómo se pueden construir un mapa cognitivos difusos, recordemos que los mapas cognitivos difusos se basan en lo que es el aprendizaje y la retroalimentación dentro de lo que es las conexiones o relaciones causales de un concepto con otro. Y para construir un mapa cognitivo difuso existen diferentes enfoques. Está el enfoque que se usa con expertos, los cuales se eligen de acuerdo al problema que se quiera modelar, expertos en el campo industrial, expertos en el campo de la salud, si es un problema del campo de la salud. Estos se encargan de definir valores lingüísticos dentro de las relaciones de los conceptos que se puedan traducir a valores entre 0 o 1, si es poco o la relación es poca o es mucho o es mediana. El otro enfoque que se puede usar para construir un mapa cognitivo difuso o para el aprendizaje de un mapa cognitivo difuso es mediante modelos computacionales. Entre ellos se puede nombrar lo que es el algoritmo de optimización de enjambre de partículas, el algoritmo genético y el método basado en Hebbian. Particularmente para este proyecto se utiliza lo que es el algoritmo de optimización de enjambre de partículas, y se va a utilizar también el algoritmo genético. La metodología de PBRFCM. La metodología PBRFCM propuesta por Hoyos
está basada en una primera etapa de caracterización del mapa cognitivo difuso. En esta etapa, lo que se hace es categorizar lo que son los conceptos del sistema y los conceptos prescriptivos. Por ejemplo, en un mapa que modela una enfermedad, se puede categorizar como los conceptos del sistema, los conceptos que son síntomas, y los conceptos prescriptivos serían los conceptos relacionados a los medicamentos, esteroides, entre otros. También en esta categorización ocurre lo que es que algunos conceptos dentro del sistema van a variar y otros no. Por ejemplo, la edad de la persona no va a ser un concepto que varíe dentro de la lógica del sistema. La otra etapa sería la etapa de instanciación inicial del vector de los conceptos del sistema. Nosotros, o el fin de la metodología es hallar los conceptos, los valores de los conceptos de acción que conducen a que el sistema se comporte de cierta manera. Entonces, primero se va a utilizar lo que es el algoritmo genético para generar una población aleatoria que pueda ser usada en el vector de acción. Se combina lo que es el vector de los conceptos de acción con el vector de los conceptos del sistema, y ese sería el vector inicial. Se realiza el proceso de inferencia. El proceso de inferencia se realiza mediante la multiplicación de la matriz de peso por multiplicaciones sucesivas del vector de la matriz de peso. El proceso de inferencia va a dar como resultado un vector final, y ese es dividido nuevamente entre los conceptos de acción y los conceptos del sistema. Nosotros queremos evaluar si esos conceptos de acción que se generaron dentro del algoritmo genético generaron unos conceptos de acción que se acercan lo suficientemente mediante la evaluación de una función de adecuación, función fitness, a los conceptos, a los valores de los conceptos de acción que nosotros queremos. Si no se acercan lo suficiente, el procedimiento continúa, otra vez generando una nueva población usando el algoritmo genético y realizando el proceso de inferencia para obtener otros nuevos conceptos de acción y otro nuevo resultado en los conceptos del sistema, que será nuevamente evaluado. Propuesta de mapas cognitivos difusos en 2 etapas para PBR-FCM. Como se detalló anteriormente, en la metodología propuesta por PBR-FCM, un solo mapa cognitivo difuso es construido tanto con los conceptos del sistema como con los conceptos de acción. Esta categorización hace que sea adecuado tomar el enfoque de los mapas cognitivos difusos multinivel. Estos mapas cognitivos difusos es una extensión de los mapas cognitivos difusos en sí, y aportaría algunas ventajas, lo que sería como interconectar dos estructuras multicapas, que sería la capa de los conceptos del sistema y la capa de los conceptos de acción. Y primero se construye la capa de los conceptos del sistema y luego se incorpora la capa de los conceptos de acción.
con el fin de representar los dos tipos de conocimiento que interactúan dentro de lo que es la metodología de PBR-FCM. El algoritmo general en el que está marcado la propuesta de este proyecto de grado se puede observar en este algoritmo número 1, versión multinivel para PBR-FCM. El paso 1 sería dividir aleatoriamente la data en un 70% para entrenamiento, un 30% para pruebas. Luego se toma de lo que es el conjunto de datos del problema, se toma lo que es las variables del sistema, se separan, y la variable clase. Entonces, luego en el paso 3 se produce el entrenamiento usando la data que se separó anteriormente, con solo los conceptos del sistema, y el algoritmo PCO. Anteriormente no se detalló, pero en la metodología PBR-FCM se utiliza el enfoque de aprendizaje usando cómputos, por ejemplo, en este caso sería el algoritmo PCO de optimización de enjambre de partículas para construir lo que es el mapa cognitivo difuso. En este caso, el proyecto de grado también seguirá usando el algoritmo de optimización de enjambre de partículas para construir los mapas cognitivos difusos. Ahora bien, al entrenar un primer mapa, que sería el mapa del nivel 1, que da como resultado de utilizar la data con solo los conceptos del sistema y el concepto clase, da como resultado un primer FCM, que sería el FCM de la capa del sistema. El paso número 4 sería fijar esos pesos que se obtuvieron en el anterior paso, con el fin de que en el siguiente paso, que se va a realizar un nuevo proceso de entrenamiento para la segunda capa, que sería la capa de los conceptos de acción, esos pesos que se obtuvieron del primer entrenamiento no varíen. Entonces, se fijan esos pesos y se agregan ahora los conceptos de acción. Y se agregan los conceptos de acción al mapa que en este algoritmo es nombrado como FCM nivel 1. Recordemos que este mapa solo va a tener los conceptos del sistema. Se agregan los conceptos de acción inicialmente, que los valores van a ser aleatorios, o en el caso de esta propuesta van a ser 0.5, ya que la herramienta FCM-SPER le asigna ese valor. Luego se realiza el proceso de entrenamiento de solo esos conceptos, de solo los conceptos de acción. Entonces, se obtiene un nuevo mapa cognitivo difuso, que sería el mapa cognitivo difuso, que representa el conocimiento de los conceptos del sistema con sus pesos que se obtuvieron en el primer entrenamiento, y representa los pesos obtenidos en el segundo entrenamiento como resultado de un segundo aprendizaje que no afectó los pesos del primer entrenamiento de los conceptos del sistema. En las simulaciones y resultados se obtuvieron, por ejemplo, para el conjunto de datos de vino tinto, en el trabajo realizado por Hoyo se detalla que este conjunto de datos no tiene variables propiamente prescriptivas, sino que
son tomadas los conceptos C5 y el concepto C7 como variables prescriptivas, dado que en este conjunto de datos no existe un concepto que influya sobre este concepto C5 y C7, entonces se asume como variables prescriptivas, entre comillas, con la acotación de que este sería un sistema que se comporte como un sistema recomendador más que como un sistema prescriptivo. Los resultados para el modelamiento prescriptivo, o sea, para la clasificación, en este conjunto de datos está formado por 11 conceptos más la variable target, que sería la clasificación del vino. En la clasificación del vino se toma de que si es mayor a 0.5 se clasifica como buen vino, y si es menor se clasifica como 0. 0 significa que no sería un buen vino, está categorizado como un buen vino, y mayor de 0.5 está categorizado como un buen vino. En este trabajo se obtuvo un porcentaje para el modelamiento predictivo de 74% versus un 71% que se obtuvo dentro del trabajo realizado por Hoyos, que sigue, nosotros también estamos usando 3 de los conjuntos de datos que se usaron en ese trabajo para evaluar lo que son los resultados de la propuesta. Vemos que se mejora un 3% en el modelamiento predictivo aproximadamente, y para el modelamiento prescriptivo, que es el enfoque de esta metodología, se obtuvieron unos resultados bastante notables. Por ejemplo, en el modelo clásico para el concepto C6, en esta métrica MAE, se obtuvo un 0,00711, y en el modelo clásico propuesto por Hoyos y colaboradores se obtuvo un 0,017. Para evaluar con las otras métricas que se usaron en el trabajo de Hoyos, MSE, se obtuvieron también un resultado favorable que mejora la métrica obtenida en el enfoque clásico de PBR-FSM, usando un solo paso de entrenamiento, un solo aprendizaje para construir el FSM versus la propuesta, usando dos etapas de entrenamiento. Vemos que en cada una de estas se mejora notablemente se mejora considerablemente las métricas. Este es en el caso del conjunto de datos de vino tinto. En el otro datos, que es el conjunto de datos de diabetes, que está conformado por 8 conceptos, más el concepto target C9, que sería si la persona está propensa a tener la enfermedad o no. El modelo predictivo de esta extensión obtuvo un, bueno, aquí si es mi error, está al revés, obtuvo un 73% versus un 70%, que es el que obtuvo el modelo clásico de PBR-FCM. También se mejora un 3%. Y en el modelamiento prescriptivo también consecuentemente mejora las métricas de, por ejemplo, 0.011 a 0.064, 0.064 en cada una de las métricas, MAE, MSE, RMSE. Se puede ver que la extensión propuesta mejora los resultados ya obtenidos en el trabajo realizado por ellos.
El otro caso de estudio es el conjunto de datos de rendimiento estudiantil. Este está dividido en 15 conceptos, perdón, más el concepto target. Si el estudiante tiene un buen rendimiento, ¿no? En nuestro caso, el proyecto o la propuesta obtuvo un resultado para el modelamiento predictivo de 89% versus un 85% que se obtuvo en el trabajo realizado por ellos. Para el modelamiento prescriptivo, los resultados también siguen siendo favorables, ya que mejora todas las métricas obtenidas previamente en la versión clásica de PBR-FCM, usando el mapa cognitivo difuso obtenido como resultado del aprendizaje en una sola etapa versus el aprendizaje en 2 etapas. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, se puede ver que nuestra propuesta está enmarcada en un aprendizaje en 2 etapas para la metodología de PBR-FCM, que resulta en una mejora de las métricas obtenidas previamente en el trabajo realizado por ellos. Sin embargo, también se puede acotar que existen limitaciones que están enmarcadas dentro de la dificultad que significa encontrar conjunto de datos que tengan variables propiamente prescriptivas, dado que en estos 3 casos de estudios nombrados anteriormente, el dataset de diabetes y de vino tinto eran variables asumidas como prescriptivas y solo el conjunto de datos de rendimiento estudiantil tenía variables propiamente prescriptivas o de acciones, y el sistema sí se considera un sistema prescriptivo y no recomendador. Entonces, sería muy útil hacer una investigación exhaustiva para encontrar un conjunto de datos que puedan ser evaluados con variables propiamente prescriptivas para extender los casos de pruebas. También sería útil automatizar lo que es la construcción del mapa cognitivo difuso para la metodología PBR-FCM en 2 etapas. Y gracias por su atención. Bueno, se abre el derecho para comentarios. Adelante. Si tienen comentarios, si no, yo empiezo a disparar. Sí. Adelante. Sí. Buenos días, gracias. Tengo una pregunta. El concepto de mapa cognitivo difuso, la parte de neurodifusa, ¿no crees tú que la podemos estudiar también con esquemas ANFIS? ¿Qué quiero decir con esquemas ANFIS? Donde tú puedas mezclar un sistema neurodifuso, es decir, tienes componentes de redes neuronales y lógica difusa. Ya no estarías manejando pesos, sino funciones no lineales. ¿Qué crees tú que se puede aplicar? Funciones no lineales. Ya no estaríamos hablando de pesos, sino de funciones no lineales relacionadas con redes neuronales y lógica difusas embebida. Pues
Yo creo que suena como una buena idea. O sea, tú dices usar funciones no lineales para que modele la relación de un concepto con otro, es lo que... Es correcto, es decir, ya no serían pesos constantes, sino funciones no lineales en las entradas, ¿viste? De tal manera de que, por ejemplo, en procesos tan complejos, ese tipo de relación te permite mejor aplicabilidad a procesos ya sean industriales o cualquier tipo de procesos donde sean altamente no lineales. Ok. Sí, creo que sería una buena propuesta. No sé si el profe tiene otra opinión. No, lo que está planteando Edgar es usar otro paradigma, porque los mapas cognitivos tienen su propia teoría y son modelos que tienen sus propios esquemas. Lo que está planteando son modelos difusos, los modelos ANSI, pero se estudian en otros contextos y demás. El, aquí hay, en el otro lado también hay pesos, porque los modelos ANSI tienen bajo otra caracterización, pero son modelos que también tienen implícitos esos aspectos. La no linealidad, que es algo que ciertamente con nosotros no lo puede resolver, en este caso por el enfoque de modelado, porque es basado en otro paradigma, y es basado en el paradigma de una caracterización basada en razonamiento causal, viene plasmado de una manera distinta. Es decir, estamos hablando de dos paradigmas que se aproximan al problema de una manera distinta y por consiguiente los enfoques hacen un análisis distinto de la manera como buscan resolver el problema. Y en este caso, que es razonamiento causal, hay esquemas de adaptabilidad como los que tú hablaste, las metaheurísticas y otras que no son basadas en metaheurísticas, porque hablaste de dos como PCO y AG, el Geviano no es, que son propios. Estos algoritmos se han desarrollado propios para este mundo, pero el hibridizarlos de la manera, sí, en los otros casos se han hibridizado, pero para adaptar los mapas cognitivos difusos. En este caso, habría que ver el interés. Yo por ahorita no emitiría ninguna opinión, pero son dos aspectos que habría que considerar en base a la aplicación. Adelante, siguen los comentarios. Perfecto, gracias. Hola. Sí, no escucho. Buenos días, felicitaciones por la presentación. Yo tenía, digamos que un comentario. ¿Cuál es la diferencia que tú hablaste también del sistema recomendador? ¿Cómo diferencias tú un sistema recomendador a un sistema prescriptivo? Vale, gracias. Ok. Gracias por la pregunta. Bueno, por ejemplo, un sistema recomendador puede ser, por ejemplo, si presentas una enfermedad no sé, de algún sistema inmune, relacionado a algún sistema inmune, y el conjunto de datos no tiene variables que se consideran prescriptivas, es decir, dentro del conjunto de datos puedes tener la variable temperatura, pero no tienes una variable que esté relacionada a cómo un concepto va a influir sobre otro para que se baje la temperatura. El concepto, el modelo puede recomendar bajar la temperatura, pero no tiene variables que indiquen cómo se va a hacer para bajar esa temperatura. Sí me explico, no. Es la diferencia. Ya. Yo lo veía un poco más como que prescripción es como un sentido formal y recomendador no es no formal, pero tú lo ves desde el punto de vista de variables. O sea que cuando yo
establezco un sistema prescriptivo implica las variables que se miden. Sí, implica si el conjunto de datos tiene variables prescriptivas o no tiene variables prescriptivas. Si tiene variables prescriptivas, se considera un sistema, prescriptivo, y si no tiene variables prescriptivas, se toman las variables que no tienen otros conceptos que influyen sobre ellas. Entonces se asumen como prescriptivas, entre comillas, pero no son prescriptivas. Y digamos, Sí, o sea, este concepto es nuevo para mí. Una variable prescriptiva, ¿cómo defines eso? ¿Qué es una variable prescriptiva? por ejemplo, la variable prescriptiva es aquella variable que influye sobre otros conceptos y no tiene otros conceptos que influyen sobre ella, o sea, que influye directamente sobre otros conceptos. Por ejemplo. O sea, sería la variable que se mide, la variable independiente. Eso. Por ejemplo, aquí. No sé, creo que ves mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ajá, por ejemplo, aquí están las variables de acción. Estas variables influyen sobre estos conceptos. No hay otras variables que influyen sobre ellas, ¿no? Y al cambiar estas variables, afecta este concepto del sistema. Entonces, por ejemplo, esta variable puede ser el acetaminofén, no sé, un componente de, por ejemplo, del vino, que se le debe como que mezclar al vino para que esta variable, por ejemplo, el color del vino cambie. Claro. Sí. Ok. Bueno, está bien. Por ejemplo, Gracias. si dentro del conjunto de datos no se tiene una variable prescriptiva, por ejemplo, se puede tomar como una variable asumida, entre comillas, como prescriptiva, el color del vino. Entonces, el sistema recomendador te puede decir, no, hay que reducirle el color del vino para, no sé, para alcanzar que el vino llegue a una calidad específica. Pero no tengo un concepto dentro de los conceptos del conjunto de datos que me indique qué le debo yo echar al vino para que me baje el color, ¿no? Entonces, esa es la Claro. dificultad de Ok. encontrar de datos que tengan esos Vale. conceptos. Vale, gracias. Sigue abierto el espacio. Sí, también quiero hacer un comentario. Cuando estamos estudiando los conceptos tanto de prescriptivo o el otro concepto que es el de el predictivo, pues evidentemente hay unas diferencias importantes. Uno, el predictivo, como su nombre lo indica, predice. Pero el prescriptivo va más allá, le da una fortaleza al proceso y aumenta la eficiencia operativa. Entonces, mi pregunta estaría relacionada es si podemos ver el análisis prescriptivo como embebido dentro de un sistema, por ejemplo, cuando estamos desarrollando un sistema experto, que el sistema experto lo que quiere es identificar acciones y mejorar la eficiencia del sistema inteligente que estemos utilizando. ¿Tú crees que podemos también ver el concepto prescriptivo
dentro de un motor de inferencia en un sistema experto? No entendí muy bien la pregunta. ¿Podrías, por favor? Sí, porque estoy tratando en función de la pregunta que te hizo Alberto, ¿no? De las relaciones de los sistemas, tanto prescriptivo como de inferencia, porque en mi caso, yo veo mucho el tema de análisis prescriptivo cuando estoy desarrollando sistemas expertos. Y dentro del motor de cálculo, desarrollo una herramienta que me permita, además de predecir, optimizar el recurso, es decir, darle una mejor eficiencia operativa a la analítica de datos. Entonces quería ver si es el concepto de prescriptivo que se está manejando, si lo podemos ver también como una especie de sistema experto. Sistema experto. Bueno, el modelamiento o lo que está marcado dentro de la metodología es que queremos que el sistema el sistema o el problema que se está estudiando llegue a cierto estado y nosotros vamos a encontrar los valores de los conceptos de acción que me van a llevar al sistema a ese estado. Si la pregunta es más general a modelamiento prescriptivo, sí, yo creo que aportaría dentro de lo que tú dices de un sistema experto. Ok, listo. Gracias. El problema, bueno, el problema de un sistema experto es que es algo que es estático. Y es estático, además de que es estático, es algo que viene predefinido por un experto. Y aquí el paradigma está cambiando totalmente. Por eso es que yo sé que les ha costado mucho entenderlo. Los modelos prescriptivos son modelos que se construyen desde los datos, pero para definir qué hacer. Eso es lo que va a permitir hacer el modelo. En la literatura, lo que normalmente se estila es que en vez de desarrollar modelos predictivos, se desarrollan modelos de recomendación. Y por eso es que María hace la salvedad de que en algunos casos lo que se hacen son recomendaciones y no prescripciones. La gran diferencia entre uno y otro es que cuando yo recomiendo qué hacer. Yo digo, intenten mejorar tal cosa o rieguen tal otra cosa. Eso es recomendar. Yo no estoy diciendo sencillamente hagan tales acciones. En cambio, cuando yo prescribo, yo digo exactamente lo que hay que hacer. Por ejemplo, échele 1 litro de agua a esta parcela. O por ejemplo, tome tal cantidad de medicamentos para bajar la fiebre. Cuando uno desarrolla estos modelos, dependiendo de los datos, uno va a poder desarrollar modelos prescriptivos que puedan recomendar o que puedan realmente prescribir. Entonces depende mucho de los datos que uno tiene. Y entonces, en los ejemplos que ella tiene, que también fueron los mismos que desarrolló William en su tesis, teníamos dataset donde lo que podíamos era recomendar o prescribir. Por eso es que ella hace la salvedad. Eso, María, lo tienes que combinar más porque indudablemente que no lo dejaste claro. Bueno, tengo muchas observaciones, pero esa es una. Y además trata, por ejemplo, cuando te hizo la pregunta, Alberto, trata siempre de ayudarte con ejemplos, como yo ahorita hice en este caso. ¿Ok? Es decir, dar ejemplos para diferenciar. Ahora, modelos prescriptivos, técnicas prescriptivas no hay. Esa es una primera. Voy a pasar a hacerte ahora varias observaciones. Aprovechando que ya, por ejemplo, en la lámina 3, que describes los 4, son 4 de las tantas técnicas eso lo tienes que dejar claro, son 4 de las tantas técnicas que uno puede construir, son 4 de los tantos modelos que uno puede construir con técnicas de aprendizaje automático. Yo puedo
construir muchos más modelos. Estos son 4 ejemplos de tanto. Ahora, yo te recomiendo, cuando hablas, porque tienes las láminas demasiado estáticas, son láminas aburridas, hablas demasiado para lo estáticas que están las láminas. Te tienes que hacer mucho más alegre la presentación. Entonces, tú puedes tener estas 4 láminas y entonces tú fuiste hablando de las preguntas que respondían cada uno de estos modelos. Eso me parece bien. Pero haz entonces aparecer la pregunta. El análisis descriptivo responde a tal pregunta. El análisis diagnóstico responde a tal pregunta y haces aparecer la pregunta. Entonces haces que vayan apareciendo esas preguntas en cada caso. Esa es para la lámina 3. Dejando claro que estos son ejemplos de... Por cierto, ese texto en inglés ahí no lo entiendo, el que está debajo de introducción. Ese texto hay que quitarlo. ¿Ok? Sí, yo lo quité para la presentación, pero no el que le envié. Bueno, en todo caso, ya ese para, por lo menos alegras más, al hacer aparecer las preguntas, alegras más acotando que eso es lo mismo en la lámina 5. Presenta el objetivo principal, lo que me parece bien, pero después los objetivos específicos los vas a ir presentando uno a uno en la medida que los vas nombrando, para que sea más dinámica. La lámina 6 hay que hacerla, porque la lámina 6 está pésima. Primero, es un enredo eso de análisis predictivo, prescriptivo, solapado, etc. Tú aquí lo que tienes que presentar son 2 cosas en concreto. Primero, que se entiende por un modelo prescriptivo, aquí sí lo presentas en detalle. Y segundo, lo poco que se ha hecho. Porque si tú listas esto, cualquiera va a decir, es que se ha hecho un montón de cosas, lo que no es cierto. Lo que tienes a mano izquierda, el montón de técnicas, lo que dice ese artículo son las posibles técnicas que ayudarían, pero no hay trabajo sobre estas técnicas para modelo prescriptivo. No hay. Lo que dice son las posibles técnicas que se pueden usar para desarrollar modelos prescriptivos. Pero si tú lo colocas así, lo primero que yo te voy a decir es que hay un montón de trabajo. Esto ya está súper hecho, lo que no es cierto. ¿Está claro? Aquí lo que dice son las posibles técnicas a usar, más nada. Entonces aquí lo que es lógico es que conceptualice lo que es modelo prescriptivo y después que defina o que presentes muy rápidamente lo poco que se ha hecho al respecto. Después mapa cognitivo no tengo mucho que hablar, solo igual que antes, duraste mucho hablando. Entonces yo hubiera presentado el primer bloque, todo lo que está a la izquierda, y después hubiera hecho aparecer todo lo que está a la derecha. Aunque bueno, hubiera hecho aparecer todo a la izquierda con la definición formal de un mapa cognitivo para explicar cada uno de estos señores, y después la parte esa de arriba, facilidad de representación y tal, pero además mucho más ágil, porque duraste mucho hablando. Y después, bueno, las funciones de activación que se refieren al F y a los 2 enfoques de aprendizaje, también. Primero presento las funciones de activación del lado izquierdo y después del lado derecho los enfoques para aprendizaje. Si tienes que hacerlo más activo, primero hablaste de uno, lo presentas, después hablas del otro, haces que aparezca el otro. ¿Está claro lo que te estoy diciendo? Sí, sí. Igualito es la lámina 9. La lámina 9, que la entiendes, porque este es el trabajo de William, pero igualito la presentas y hablas y uno anda perdido. Anda perdido porque estás hablando de un montón de cosas. Pero lo lógico es que vayas haciendo aparecer cada cosa en la medida que vayas hablando. Entonces, la primera parte, que es construir el mapa cognitivo difuso, entonces presentas ese primer bloque. En la segunda parte, la segunda parte es ya cuando tú tienes construido el mapa, que se construyó con todo, es cuando ya vas a tratar de usarlo para prescribir. Entonces ahí haces aparecer lo de la prescripción. Ahora, la construcción del mapa, ese cuadrito que tienes ahí, de donde aparece concepto 1, concepto 2, ese mapa realmente se construye en uno. Solo que se construye todo mezclado, tanto con los conceptos del sistema como con los conceptos de acciones. Entonces quizás esto debería aparecer acá que se construye y en el otro que se usa. Te dejar claro que en el de arriba se construye y en el otro se está usando. Y hacerlos aparecer en la medida que vas a ir hablando, porque si no uno se pierde.
Pues la lámina 10 la tienes que rehacer. En la lámina 10, este es el algoritmo que está en la tesis, que está muy bien, pero aquí lo lógico es que lo hagas así como está la 9, por bloques. Entonces tú tienes un primer bloque, el primer bloque, todo esto está también escrito en las láminas que te voy a mandar. Un primer bloque, donde se construye el mapa cognitivo para predecir, ese es el mapa cognitivo de primer nivel. Un segundo bloque, donde se construye el mapa cognitivo para prescribir, que incorpora las variables. En el primero usa las variables del sistema, en el segundo usa las variables de acción o recomendación, pero además el mapa cognitivo 1 de manera estática. Entonces hace un bloque como que agrega el primer bloque y le agrega esta segunda parte para ese segundo bloque. Y después tienes un tercer bloque que es ya con los mapas cognitivos difusos, es decir, con el mapa cognitivo difuso multinivel construido, donde ya sí en ese tercer bloque es que yo lo puedo usar para tareas de prescripción. En ese tercer bloque, que ya agregando estos dos, ha ido agregando esos dos bloques en este tercer bloque. Y ahí aparece el algoritmo genético, porque entonces te entra a ese tercer bloque, cuando le entra una instanciación inicial, te tengo el FCMM completo y el algoritmo genético que va jugando con los posibles conceptos a prescribir o a recomendar y que usa el FCM para evaluar. Es decir, que ese tercer bloque tiene el subbloque que traías del bloque 2 y ahora otro subbloque que AG, y el AG usando a subbloque FCMM para evaluar, para al final quedarse con una prescripción de salida. Entonces, tienes que imaginarte un poco ese dibujo, pero es un dibujo como más o menos te lo estoy indicando. Entonces, empieza a hacerlo y me lo vas a tener que mandar para corregirlo. Después nos vamos para la parte de resultados, que por cierto existe una lámina de transición entre la 10 y la 11, que tienes que hacer la transición. Entonces, igualito. Yo hubiera colocado una primera lámina donde hubiera dicho que iba a usar tanto por ciento para entrenar y tanto por ciento para probar, tanto para construir modelo predictivo como para el predictivo. También hubiera recordado que iba a usar los conceptos de sistema para construir el primer FCM, los conceptos de acción y recomendación o prescriptivo para el segundo FCM, y ya después que iba a usar 3 datasets. 2 datasets para prescribir y uno solo, perdón, 2 datasets para recomendar y uno para prescribir, porque no hay mucho dataset para prescripción. Y ya después entraba la lámina 11. Y en la lámina 11 te está faltando la variable tal. Bueno, ahí el primer, igual, siempre el problema. Primero el lado izquierdo, donde presentas el dataset, y después haces aparecer el lado derecho con los resultados. Siempre después, no antes. Y entonces cuando presentas el lado izquierdo, ahí te falta, por ejemplo, la variable target. Tienes que colocar la variable target, que es la que se usa en el primer mapa cognitivo. No aparece ese concepto. Eso mismo va a aparecer en lo que te repito es igualito para la 12 y para la 13. Siempre el lado izquierdo, después el lado derecho. Siempre la variable target, que no aparece acá, que lo usa el FCM1. Y en el caso incluso de la 13, eso está horrible, porque es que no se ve nada. Yo me quedaría con las columnas que me sirven, que son las 3 columnas que traías antes. Yo no sé por qué acá agregaste 2 más, que no se ven. ¿Cómo así, profe? Disculpen. Pues en la 12 tienes 3 columnas. Igual que en la 11, en la 12 tienes 3 y en la 13 metiste 5 columnas. Que no te aportan nada. ¿Ok? Para tu análisis no te aportan nada. Por cierto, en la 12 el modelo predictivo da peor.
No, lo que Revisa pasa es que me bien. equivoqué. Sí, me Sí, equivoqué. por eso, la peor, ten cuidado. Y en el 13, dejar las columnas. Después, las conclusiones y recomendaciones. Horrible, horrible. No puedes decirlas. Tienes, en el artículo las tienes que escoger, escribir brevemente las conclusiones y los trabajos futuros. Es decir, que no están hechas. No es colocar el título, es que las listes una a una, haciendo un resumen de lo que ya tienes en el manuscrito. ¿Está claro lo que te estoy diciendo de las 14? Sí, sí. Es decir, hiciste la lámina de transición, pero no colocaste nada. Okay. Así que bueno, me las tienes que volver a mandar para corregir. Okay. Ya te envío todo esto que está, vas a ver que están todas comentadas, está lleno de comentarios todas las láminas. He agregado también, por ejemplo, la pregunta Alberto, porque esa pregunta es muy buena y seguramente te pueden hacer algo así. Entonces tienes que prepararte, ayúdate con ejemplos. Las preguntas que te hizo Edgar también, porque son preguntas que tú deberías, me parecen muy buenas y no las puedes esquivar. Así que tienes que ver cómo responder y no vas a tener mi ayuda porque tienes parte de estos exámenes son que te evalúen. Yo no sé si hay más comentarios que les quieran hacer. Todos los comentarios son agradecidos. Bueno, yo sí quiero hacerle uno, ¿no? En el sentido de... Excelente. Dale. Sí. A ver, la idea de este tipo de actividad es hacer críticas constructivas, ¿no? Así es. Sí tienes que trabajar. Yo estuve muy perdido cuando estábamos hablando, presentando las simulaciones, resultados. Hay datos que no pude ver, no veo las tablas, cuáles fueron las variables, las características. Y quisiera ver todo el ciclo de Machine Learning, del ciclo de entrenamiento que hiciste, qué análisis hiciste para los datos que estás utilizando tanto para el entrenamiento como para la validación, luego para la implantación, qué relación porcentual y por qué. Es decir, más trabajo allí que uno vea, bueno, de toda la teoría que ya hiciste, la aplicabilidad y cómo lo estás haciendo, ¿viste? Tiempos de simulaciones, un poco enfocado a todo el ciclo del desarrollo del modelo. Que uno vea las características y sobre todo la analítica de datos que hiciste a profundidad, si con esos datos basta para posiblemente luego ir a una implantación o, mira, se requieren otras características cuando vaya a otra fase, sí, pensando siempre a futuro, que en las recomendaciones no vimos nada de eso. Sobre todo para ver la aplicabilidad de esto más adelante. Entonces, por eso es muy importante ver todo el ciclo de analítica de datos y el desarrollo de los modelos y si ese esquema que estás proponiendo es suficiente como para luego ir a una fase de implantación en el proceso real. Simplemente ese era un comentario que quería hacer y por lo demás, bueno, hay que continuar preparando esto para futuras presentaciones. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Edgar. Adelante, más comentarios. Bueno, si no hay más comentarios, dejamos por hoy la actividad. Agradecemos a todos por su asistencia.